Bueno, estos temas son no de actualidad, son de todo el tiempo. Siempre tenemos, los seres humanos, tenemos emociones y pues andamos con ellas todo el tiempo y a donde quiera que vayamos. Pero antes de empezar, yo quisiera invitarlos para que cierren sus ojos y oremos, porque la idea con estos temas no es otra cosa que acercarnos a Dios. No hay otro objetivo que aprender a confiar en nuestro Padre Celestial y necesitamos que sea el Espíritu Santo el que nos hable. Antes de la oración, yo quiero recordarles que estará con nosotros mi querida amiga y psicóloga Patricia Gómez. Ella ahí por ahí leí su nombre también. Ella va a estar con nosotros toda la tarde compartiendo, y María Arias, que también es estudiante de psicología, ya está avanzada en su carrera y su conocimiento también podría ayudarnos bastante. Así que, y ustedes, por supuesto, porque todos tenemos conocimiento. Yo no tengo que tener una carrera en salud mental para saber del miedo, para saber de la ansiedad, para saber que me puedo frustrar. Así que sus experiencias, sus aportes, sus conocimientos son muy importantes para enriquecernos todos. ¿Está bien? Muy bien, bienvenida Patricia, bienvenida Mari, bienvenidos todos. Un fuerte abrazo. Estoy aquí en un rinconcito de mi casa compartiendo, así que bienvenidos y bienvenidos a mi casa y gracias por estar aquí. Vamos a orar. Padre de misericordia, nosotros te necesitamos en nuestra vida. Somos tan frágiles, Señor. Con esta situación del COVID-19 más nos hemos dado cuenta de nuestra fragilidad, y no solo de los que estamos aquí conectados, sino del mundo entero, los gobiernos, los políticos, los grandes. Señor, no importa si esto es un virus real, si es hecho, si es política, si es por control, por lo que sea, tú no permites que nada ocurra sin que tengas un propósito para nuestra vida. Ayúdanos a aprender lo que necesitamos aprender hoy. Hoy, Señor, necesitamos decirte cada día: enséñame, dime qué quieres que yo aprenda. Transforma mi carácter, moldéame a tu imagen, porque los que estamos aquí seguro queremos ir al cielo. Seguro que deseamos estar la eternidad contigo, Señor, y cuánto te necesitamos. Así que, Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a buscar tu presencia cada día. Ayúdanos a darte el primer lugar en nuestro corazón. Gracias por bendecirnos a nosotros y a nuestras familias y por hablarnos en esta tarde en la que todos vamos a compartir. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, yo quisiera preguntarles un poquito si ustedes creen que Daniel, el profeta, cuando fue echado o cuando iba a ser echado al foso de los leones, le dio miedo. A ver, ¿quiénes creen que sí? ¿Quiénes creen que no? Yo no puedo mirar todos porque pues la idea es que pueda mirar acá también, pero déjenme, yo pongo aquí el cuadrito para ver algunos de ustedes que levanten su mano allí, a ver quiénes, levanten la mano así, yo los voy mirando acá para ver quiénes creen que Daniel tuvo miedo. A ver, acá veo una mano levantada. Bien, parece que no todos creen que Daniel tuvo miedo. Hay algunos que creen que Daniel no tuvo miedo. Bueno, yo creo, estoy casi segura que Daniel tuvo mucho miedo porque Daniel era de carne y hueso así como ustedes y yo. Y si a mí me llevaran, por mucho que yo ore, por mucho que yo lea la Biblia, por mucho que yo haga cosas de fidelidad o acciones de fidelidad al Señor, seguro que si me enfrentan ante un león, pues me va a dar susto. Y más cuando son muchos leones hambrientos. Con toda seguridad que Daniel tuvo miedo. Pero una cosa es tener miedo y otra cosa es tener miedo, pero tener miedo estando escondido con Dios. Eso es diferente. Otra pregunta, los tres jóvenes hebreos cuando iban a ser echados al foso, al horno de fuego, ¿ustedes creen que tuvieron miedo? La misma respuesta. Yo creo que sí tuvieron miedo. Y
ellos tenían miedo porque lo expresaron cuando dijeron, si perecemos, pues vamos a perecer. De todas maneras, Dios nos puede salvar, pero si no, igual no nos vamos a arrodillar ante ti ni te vamos a adorar, le dijeron al rey. Pero si Dios nos quiere salvar, nos puede salvar. Eso significa, nosotros estamos dispuestos a lo que sea, aunque tengamos miedo, aunque tengamos mucho temor. Igual la reina Esther, por ejemplo, ella sabía que presentarse ante el rey, ante su esposo, sin haber sido invitada, podía ser fatal, o sea, podía terminar en muerte. Y sin embargo, ella estuvo dispuesta a hacerlo, aunque tenía miedo, simplemente obedeció la voz del Señor. Eh, Recordemos otras historias, por ejemplo, como la de Esteban. Me encanta la historia de Esteban. Cuando yo pienso en Esteban, yo digo, bueno, Señor, ¿cuándo yo voy a llegar un poquitico, aunque sean los tobillos de Esteban? Yo no, en algún momento alguien me dio una pedrada, por ahí estábamos como en un campamento, pero fue una cosita pequeñita, así jugando, estaban tirando y una piedrita, me golpeó. Y lógico, el morado de una vez, eso fue como por las piernas, y el morado salió, a pesar de que había sido una piedra tan pequeña. Las piedras que le arrojaron a Esteban, yo creo que eran piedras muy grandes, porque eran las que usaban para lapidar a las personas y las cogían grandes y no las cogían así como puliditas, no, eran piedras con puntas, eran piedras burdas donde el que la recibía de una vez quedaba herido, no solo por la fuerza con la que la piedra golpeaba, sino por las puntas que tenía. Terrible, eso lo usan también en algunos países todavía para lapidar personas. Así que cada pedrada, yo me imagino a Esteban pensando, uy, eso me irá a doler mucho. Él tenía miedo, pero cuando yo leo que él estaba contemplando al cielo y que veía los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y proclamando el amor del Señor y diciendo, Señor, por favor, perdónalos, Dios mío. ¡Wow! ¿Qué es esa maravilla? ¿Cómo podemos nosotros llegar al punto en el que eh, podemos presentarnos ante cualquier situación de la vida y que podamos superar nuestros miedos, que podamos estar confiados en el Señor? ¿Qué se necesita para eso? Miren, eso no basta psicología, eso no basta terapia, no es suficiente solo leer la Biblia o solamente llenarnos de espíritu de profecía. Se necesita algo más, algo mucho más fuerte. Leyendo esta semana pasada con mi esposo y mi hija El conflicto de los siglos, la historia de Juan Wycliffe, de Juan Hus, de Jerónimo. Qué bonito estos hombres. Y menciona que Jerónimo en algún momento ya habían muerto sus amigos Wycliffe y Hus, y Jerónimo entonces llega el momento en que lo llevan ante el prelado, allá ante el papa y todos sus secuaces que estaban ahí pues tratando de matarlo y haciéndolo ver como un hereje. Y entonces él tuvo miedo, dice que él tuvo miedo de morirse. Lean en El conflicto de los siglos esas historias tan impactantes. Él tuvo tanto miedo de morirse. Sin embargo, aunque tenía miedo de morirse, bueno, originalmente el miedo lo llevó a decir, me retracto de lo que creo. Y se retractó. Pero lo llevaron de nuevo a la cárcel porque el prelado no estuvo satisfecho con la respuesta de Jerónimo. Así que lo llevaron de nuevo a la cárcel y dice que era más el dolor que él empezó a sentir por haber negado su creencia, por haber negado su fe, por haber negado a Jesús y por haber negado lo que había conocido en la palabra. Tuvo más miedo de haber negado y más dolor por haber hecho eso realmente que pensar en la muerte. Así que la siguiente vez que lo llevaron ante los sacerdotes y ante todo ese jurado, él sencillamente le dijeron, bueno, es hora de que te retractes, pero tienes que retractarte de esto y de esto y de todo. Y él dice, no, no lo voy a hacer. Y entonces comenta eso, yo tuve más miedo de estar perdido por haber negado a mi Señor. Y entonces yo digo, y nosotros pronto no vamos a ser llevados también ante jueces, no vamos a ser llevados
a vivir rechazo, a que nos tiren piedra en la casa y a que nos nieguen el vendernos una libra de arroz, a que nos echen del trabajo injustamente, inventando cualquier cosa. Esas realidades que vamos a vivir, ¿cómo las vamos a afrontar si nos da miedo una cucaracha, si nos da miedo un grito, si nos da miedo cualquier cosa en el hoy? Necesitamos pedirle al Señor que nos dé victoria, que nos enseñe. A ver si alguien me ayuda porque no sé por qué esto no me avanza. Ok, vamos a ir por acá a ver si acá sí nos avanza. Muchas gracias. Este asunto del miedo se relaciona mucho con lo que es el pánico y con lo que es la ansiedad. Realmente esto es el mismo tema, tiene que ver, o tema muy similar, tiene que ver con nuestra salud mental, cómo nosotros realmente podemos afrontar esas realidades. El miedo no es otra cosa que una emoción de esas que Dios nos ha dado y que tiene una función, lo vamos a ver más adelantico, es sencillamente una función de supervivencia. Dios no nos puso esas emociones para que nosotros estemos huyendo, simplemente para que nosotros aprendamos a avanzar. Y que es una sensación de angustia, según lo describen en el hoy, provocada por la presencia de un peligro que puede ser real o que también podría ser imaginario. Y esos peligros imaginarios, el peligro real, pues nos lleva a huir. Yo recuerdo en cierta ocasión que íbamos caminando, salíamos de la iglesia, de la UNAC, de la Universidad Adventista, dimos toda la vuelta. Los que conocen la Universidad Adventista saben que uno va por la 84 y ahí donde son las oficinas de la Unión. Empezamos a subir porque esta servidora y mi familia vivíamos frente a lo que hoy es Mercaunac, ahí en una casa casi al frente. Así que iba con mi cuñada, Blady, íbamos hacia allá, salíamos de una reunión o de una clase, y entonces donde hoy es la iglesia, ustedes dirán, uy, hermana, hace muchos años, sí, yo apenas tengo 50, pero igual siempre son algunas experiencias de hace añitos. Así que mi cuñada y yo íbamos allí caminando, cuando de repente uno siente algo, o sea, uno presiente y se acerca un par de muchachos en una moto. Así uno alcanza como a percibir, no sé ustedes, como en la mirada, como en las formas. Y los muchachos venían en la moto y nosotras alcanzamos a verlos. Era temprano y entonces se acercaron y claro, nos intimidaron con un arma y nos dijeron que les diéramos lo que teníamos. No teníamos mucho, pero pues se les dio lo que teníamos. Pero queda uno temblando, ¿cierto? Queda el susto, y créanme que en ese momento nuestra reacción fue como mirar a ver si podíamos correr, si podíamos hacer algo, y no se podía. En otra ocasión, yendo hacia el centro, generalmente me ha gustado conducir con los vidrios abajo, no arriba, y entonces iba por todo el palo, cuando con mi ventana yo iba manejando y se acerca un muchacho, y el muchacho entonces con una navaja, así por cierto, con un muy mal olor, y tenía una navaja y me la puso aquí cerquita. Y entonces yo sentí tanto susto, pero a la vez mi reacción de peligro fue coger con esta mano izquierda, agarré así como si fuera a abrir la puerta, y con la otra mano iba como a alar la palanquita de abrir. Y el muchacho, yo no sé qué vio, Dios en su misericordia permitió que él viera tal vez a mi ángel de la guarda, y el muchacho, yo lo miré y le dije que le dé qué, así con una actitud que no debe ser muy repetida, pero que ha sido parte de mis reacciones, y entonces el muchacho salió y se fue. Pero después de eso, créanme, yo arranqué, subí el vidrio ya y empecé a temblar ahí dentro de mi carro. Así que yo creo que todos en algún momento hemos tenido alguna experiencia de temor, y alguna vez es imaginario. Cuando mi esposo viaja, de pronto yo podría pensar, y me ha ocurrido, ¿y si mi esposo se accidenta? ¿Y si no lo vuelvo a ver? ¿Y si el avión se cae? ¿Y si cualquier cantidad de temores?
Si la hija de uno sale un rato en la noche a compartir con algunos amigos o amigas, uno dice, ay Señor, y si va ahí y de pronto se meten a tal parte, o si va y la atracan, o si va y la duerme. Son temores que a veces pasan, imaginarios, muchos de ellos, y esos imaginarios nos enferman. También se describe como un sentimiento de confianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que tal vez estamos deseando. Y esa función, pues es de, por supuesto, de supervivencia, porque Dios nos la dio, nos la permite. Ahora, ¿qué clase de miedos, no? Se encuentra ese nexo entre el miedo y la ansiedad, porque la ansiedad es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Y es una reacción automática que nos prepara también para enfrentarnos a una amenaza. Miren que tiene esa relación. Cuando yo tengo miedo, normalmente me pongo ansioso, empiezo a sudar, mi corazón palpita, taquicardia, ¿cierto? Mis manos se ponen frías, a pesar de que estoy sudando como si fuera calor, no, mis manos se ponen frías, a veces como que se bloquean mis pensamientos, en fin. Cuando nosotros vivimos estos momentos de miedo, normalmente nos ponemos muy ansiosos. Y cuando nos ponemos así, tenemos diferentes formas de reaccionar. ¿Cuál es tu forma de reaccionar ante el miedo? ¿Qué haces? Si tú le tienes miedo a los ratones, por ejemplo, ¿qué haces cuando ves un ratón? He conocido personas que son tan hábiles, yo no sé cómo lo logran, pero ven un ratón y saltan como un resorte encima de una mesa, encima de una silla, de lo que sea, de la persona que esté al lado. Hay otras personas que ven el ratón, sienten susto y sin embargo no hacen más nada, solo se quedan ahí paralizadas, quietas, tiesas. Sin embargo, hay otras personas que ven el ratón, le tienen miedo, pero lo que hacen es coger una pala, una escoba, un trapero, lo que encuentren a mano para tratar de matar el ratón. Diferentes formas de reaccionar ante los miedos. Ahora, ¿qué nos producen los miedos? En estos días de confinamiento voluntario, entre comillas, por supuesto la incertidumbre o eso de que no podemos saber hasta cuándo esta situación pues va a estar. Primero nos dijeron que hasta tal tiempo, ahorita ya se nos fue hasta final de mayo, ya luego escuchamos que no, que hasta junio, no sabemos cuándo van a abrir los negocios, uno no puede ir a comprar absolutamente nada porque todo está cerrado, voy a entrar a los molinos y es impresionantemente terrible y así está en cualquier centro comercial, necesito a veces ir a hacer un retiro, a recoger un giro, a comprar algo a Home Center y son las filas de los carros para poder entrar, te toman aquí con una pistolita, ¿cierto? Y yo siempre levanto las manos porque me gusta reírme y tratar de hacer esto jocoso, pero todo esto genera incertidumbre y eso va generando un poquito de miedo. En estos días me decía una consultante, mire, tengo a mi niño de 4 años, va para 5 añitos, y mi niño no quiere salir de la casa. Oye hablar o escucha una sirena y mi niño se quiere esconder debajo de todo porque dice que la policía es mala. Mi niño habla de que nos vamos a morir, de que la abuela se va a morir, de que se va a morir. Un niño todavía no tiene 5 años. Esos miedos se nos presentan en la actualidad por una cantidad de situaciones que no podemos manejar, que no podemos controlar, que llegaron y no sabíamos que iban a llegar, no estábamos preparados para este tipo de situaciones. También tenemos miedo porque podríamos enfermarnos o enfermar a otros. Cada vez que de pronto yo salgo, nos traen la cantidad de mercado para hacer los mercados que repartimos aquí cada fin de semana. Yo lo pienso, yo digo, uy señor, algo de esto puede venir contaminado y créanme que no nos alcanzaría el alcohol para desinfectar absolutamente todo eso. Así que nos toca trabajar, orar y arrancar por fe a empacar las cosas, tratando de tener guantes, de ponernos el tapabocas, de lavarnos las manos muy bien y de no pasar a las habitaciones. Pero igual es el temor a enfermarme o a enfermar a otros.
Además de esto, esta soledad, que aunque estemos en casa acompañados, pues uno generalmente se relaciona con gente. Mi esposo y yo somos muy abrazadores. Yo estoy segura o creo que a mi esposo le hace tanta falta dar abrazos como a mí. Mi hija Sarita, aunque es un poquito más tímida y calladita, pero también le gusta abrazar. Le ha aprendido mucho al papá y a la mamá a abrazar, a sonreír, a ser sociable. Esto nos hace falta, ir a la iglesia, vernos con los hermanos, poder recochar un ratico. Y esta soledad en la que a veces estamos no es fácil. Las limitaciones que tenemos, miren, ya no podemos salir a comprar lo que queremos, hay que esperar al pico y cédula, tenemos que esperar a que nos den el permiso aquí para entrar, y si no tengo pico y cédula, tengo que esperar hasta cuando alguien en la casa tenga pico y cédula para ir a hacer la diligencia. Todas esas limitaciones nos afectan. Ya el mercado no es igual que antes, porque si trabajamos 2 o 3 en la casa, ahora trabaja uno solo. Los ingresos también bajan, se limita todo. Las compras, en estos días estaba tratando de averiguar unas camisas, no, todo está cerrado. Muchos han perdido su empleo. Así que si perdemos el empleo, nuestro estatus tiende a bajar también, ¿sí? Hemos perdido, algunas personas han perdido sus seres queridos o los tienen enfermos. Así que todo esto genera terror. Nos aburrimos porque decimos, no, ya estoy cansado de lo mismo, ya no quiero lo mismo, estar conectado todo el tiempo, veo a mi mamá es por Zoom, por WhatsApp, veo a mi hermana, eso se vuelve rutinario para muchos que no han hecho algunas cosas de las que vamos a hablar más adelante. Y a veces se estimula en algunas personas el consumo, algunas adicciones, por el desespero, por la ansiedad que se genera. Entonces pretenden disminuir esos niveles de ansiedad a través de consumo, aparición de síntomas depresivos. Hay personas que se quieren acostar y no levantarse en todo el día, no se quieren bañar en todo el día. Está bien que de vez en cuando no te bañes, esporádicamente lo puedes hacer, te damos permiso, pero por favor, que eso no sea todo el tiempo. Levántate, báñate, bueno, haz ejercicio primero para que puedas sudar, si quieres hacerlo en la mañana o en la noche y vuelves y te duchas en la noche, pero tenemos que ahorrar agua también, ¿cierto? Así que tengamos cuidado con los hábitos que tenemos, de manera que la depresión, la tristeza no nos vaya a atrapar, ¿está bien? O al contrario, algunos se vuelven muy irritables. No les pueden decir nada. Si los niños juegan, se irritan, se molestan. Si alguno coge el celular o cualquier situación incomoda, irrita. Para otros el apetito se dispara y dicen por ahí de una manera jocosa que cuando termine la cuarentena no vamos a caber por la puerta, no vamos a poder salir de la casa, ahora es porque no cabemos. Hay que cuidar el apetito, hay que cuidar las alteraciones de sueño, porque algunos han optado por quedarse viendo televisión hasta tarde de la noche y eso afecta, eso empieza a generar daños en tu salud. O la preocupación, va a llegar el fin de mes, no hay con qué pagar los servicios, el mercado está escaso, mi mamá me está llamando diciendo que necesita o que está enferma y no puedo ir a verla. Toda esa cantidad de cosas nos afecta. Y por supuesto, el desconocimiento de los temas también nos afecta. Tratemos de no mirar muchos medios de comunicación que más nos desespera. Y hablando de miedos, no vamos a profundizar en ninguno, pero hay cientos y cientos de miedos, de fobias que están catalogados: agorafobia, maxofobia, anuptofobia, courofobia, eritrofobia, filofobia, gerascofobia, hematofobia, etcétera, 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 etcétera. Así que hay demasiado. Y yo le decía a mi esposo, a mí me da tanta tristeza porque los seres humanos en ese plan de controlar la mente, no los seres humanos, Satanás, en el plan de controlar la mente a todo le ponen un nombre para poder buscar una pastilla, ¿sí? Para hacer un buen negocio y poder buscar una pastilla para ayudar. Cuando realmente Dios nos ha dado elementos sencillos. Yo quisiera que en nosotros podamos darnos cuenta que hay cosas fáciles que podemos hacer.
Humanamente se habla de controlar nuestra respiración, de sustituir pensamientos negativos por pensamientos más reales, pensamientos de no, yo por qué tengo que pensar que mi esposo se va a accidentar o que no, yo no tengo que pensar eso, él va y va en las manos de Dios. Darse autoinstrucciones, a ver su like, pellízcate, tranquila, no tienes por qué pensar de esta manera, no tiene que ser así como tú dices, ¿sí? Parar de evitar las cosas o de huirle a las situaciones, a los temores. No, tenemos que finalmente aceptar si esto me da temor o esto me da miedo o estoy ansiosa o ansioso por tal situación. Cuando yo logro tener en cuenta esos detalles, entonces definitivamente puedo avanzar. Y yo quiero que tomen nota. Esto está quedando grabado, pero por favor, esto es lo más importante. De todo lo que he dicho, no se queden con nada, solo esto. Miren, Dios es la solución absolutamente a todos nuestros temores. Hay situaciones de salud mental, consecuencia de pronto de un accidente donde tu cerebro fue golpeado, donde puede haber una situación de salud que afecta algún tipo de medicamento, pero saben que no es la mayoría. La mayoría de nuestros miedos y ansiedades y frustraciones, de lo que nos va a hablar Patricia, realmente tiene que ver con nuestra relación con Dios. Y definitivamente en la medida en que más nos acerquemos al Señor, vamos a poder reaccionar y responder frente a miedos, ansiedades y a cualquier otra situación como lo hizo Esteban, como lo hizo Daniel, como lo hicieron los 3 jóvenes hebreos, como lo hizo Job cuando vienen y le dicen, mira, se murieron tus hijos, mira, todos tus animales murieron, mira, la casa se cayó, perdiste absolutamente todo, solo quedé yo para venir a contar. Y Job, en vez de ponerse a temblar y en vez de echarse a morir como a veces nosotros hacemos, Job siguió confiando en Dios. Y aunque los que hemos leído Job sabemos que en algún momento le reclamó y le dijo, Señor, mejor no hubiera nacido. Pero después de cuánto, y a pesar de que expresó eso, dijo, bueno, Dios me dio, Dios me quitó, sea bendito el nombre del Señor. Qué rico que podamos llegar a tener una experiencia como esas. Y necesitamos desarrollar músculo espiritual. Primera de Juan 4, 17 y 18 dice que en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y en San Juan 14, 27 dice que no se debe turbar, que no se debe angustiar, que no se debe llenar de ansiedad nuestro corazón, ni debemos tener miedo, porque Dios está con nosotros, Él tiene cuidado de nosotros. El Salmo 27.1 dice que Él, nuestro Dios, es la fortaleza de nuestra vida. ¿Por qué entonces tenemos que tener miedo? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, Josué 1.9, que es muy conocido también, la segunda parte del versículo dice, la orden del Señor, es que es una orden de Dios, dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, la circunstancia que sea. Y Santiago 4.7 dice que nos sometamos a Dios y que debemos someternos a Dios, porque cuando yo me someto a Dios y resisto al diablo, ese pensamiento de temor llega. Claro, ¿sabes por qué? Porque también el diablo te susurra cosas, lo que hemos visto, lo que ha entrado, con lo que hemos alimentado nuestra mente, de eso nosotros damos. Nosotros vamos a proyectar lo que tenemos aquí. ¿Y qué tenemos? Tenemos palabra de Dios suficiente, donde vemos sus promesas y podemos decir, Señor, tengo este temor, como lo hiciera Daniel o los jóvenes hebreos o muchos otros, José, el hijo de Jacob. ¿Cuántas cosas había que enfrentar? Pero tenían a Dios y sus palabras en su mente. Menos cosas o distracciones y más palabra de Dios es muy importante. Y finalmente el Señor en 1 de Pedro 5:7 dice que echemos nuestra ansiedad sobre Él porque Él está pendiente. Él te conoce, Él te cuida, Él te sostiene con su mano poderosa. Así que yo quisiera que este abrebocas sobre lo que es el temor y el miedo, donde más adelantico les voy a compartir unos párrafos
de este libro, mire, Mente, Carácter y Personalidad, donde el Señor nos habla. Yo quisiera que ningún joven y persona aquí conectada deje de leer este libro. Léanlo, por favor, descárguenlo. Si no lo pueden comprar a YAPA, pero YAPA ya abrió las oficinas. Pueden encargarlo, pueden el día de pico y cédula, vengan y cómprenlo. Este es el tomo 2, el volumen 2. Los dos son muy buenos, pero este volumen 2 habla de una manera extraordinaria sobre todo nuestra salud mental, nuestros temores, la ansiedad. Y yo quisiera más adelantico compartir con ustedes algunos de estos párrafos, pero necesito darle tiempo a mi amiga Patricia, que también tiene algo muy, muy importante para compartir con cada uno de nosotros. Así que Patricia, por favor, es tu tiempo. Yo voy a quitar de aquí, dejar de compartir. Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias por esa información tan precisa, tan chévere, hermana Zulay. Doctora, es usted, es para mí un gran placer y un honor compartir con usted este set, de verdad, de todo corazón. Así que, mis queridos hermanos, bienvenidos. Seguimos con toda esta información. Vamos a tratar de ser lo más breve posible para que podamos tener preguntas y tengamos un espacio, porque yo sé que uno cuando asiste a este tipo de charlas le quedan como algunos vacíos, uno quisiera preguntar y a veces el tiempo se va. Así que voy a pedir permiso para compartir pantalla en el link de Familia Gómez al anfitrión, por favor. Gracias. Hola, muy bien. Por aquí tenemos la presentación. ¿Ya pueden observarla? Sí, señora. Gracias. Muy bien. Entonces seguimos hablando un poco sobre ansiedad, algunos datos adicionales a lo que nuestra hermana decía. Yo creo que todos hemos pasado por esta situación. Como que ese retorcijón en el estómago, ese nudo en la garganta, que nos hace transformar nuestras preocupaciones en salud mental, que a nivel mental como que nos mueve en el piso. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos nuestra primer píldora. Hay un pastor muy querido por la hermana Zulay. Ella se ríe porque sabe quién es, que por cierto ahorita la saludó. Y él dice que el mejor remedio para todo es cristomicina y rodiñol. 3 veces al día, y si es bueno, esto ya se lo agrego yo, que si es muy grave la situación, porque como mi esposo dice, bueno, si la infección es muy grave, cada 6 horas. Entonces, cada 6 horas. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Ahorita van a entender por qué hago énfasis en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmoronen la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Bien, entonces aquí la hermana ya nos había dicho esto, voy a concentrarme un poco en lo que dice sobre la expresión sobresaltada o una expresión excesiva de angustia. Eso es la ansiedad. A veces le ponemos un zoom a la angustia que estamos sintiendo y se convierte en ansiedad. De acuerdo a la teoría conductista, la angustia es una respuesta condicionada a un estímulo ambiental. Las personas afectadas por la ansiedad han sobregeneralizado, o sea que han aumentado lo normal del temor y también es aprendido. Puede ser por imitación, a responder ansiosamente. Por eso yo les decía en otra charla que hay una gran responsabilidad en las personas adultas, en los padres, en cuanto a cómo reaccionamos ante estas situaciones que estamos viviendo ahora, porque van a servir de base para un futuro. Si respondemos muy ansiosamente, pues los jóvenes, los niños van a aprender de esta imitación, que viene obviamente de nosotros.
Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que entre el 5 y el 10% de la población mundial sufre de ansiedad. Ahora, no tienes que sufrir para ser un poeta. La adolescencia es suficiente sufrimiento para todos. Todos hemos pasado por acá y créanme que los jóvenes en este momento, o sea, yo a veces pienso que cuando hay una situación difícil, mi esposo me ha enseñado, me dice, no le agregues mal al mal. O sea, si yo ya tengo una situación compleja y le agrego otras más complejas, le estoy agregando mal al mal. Entonces, cuando estamos en esta etapa de la adolescencia, de la juventud, de por sí el joven tiene mucha confusión ante muchos temas. Ahora se le agrega una situación a nivel espiritual, a nivel social, a nivel mundial, en la que tenemos jóvenes muy inquietos en este momento y que debemos ayudar a atender esas situaciones, esa confusión que pueden estar teniendo. ¿Por qué? Porque en la adolescencia aparecen muchas dudas y estamos allí como definiendo 3 cosas muy importantes para el ser humano. Y de acuerdo a lo que nosotros manejemos en este momento, nos puede servir como base para el futuro, como salud mental y como salud emocional. Entonces, pueden aparecer trastornos de ansiedad, como dijo la hermana Zulay, pueden aparecer trastornos de ansiedad generalizada. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué pasa aquí? El joven está definiendo 3 cosas en su adolescencia. Está definiendo su identidad sexual, está definiendo su identidad social y su identidad ideológica. Entonces, miren, 3 cosas tan fundamentales que incluso con las situaciones de crisis que está viviendo la humanidad, pues va a haber afectado esto en el joven. ¿Cuáles son las causas de la ansiedad? Según los estudios, las causas de la ansiedad son la agresividad y la sexualidad. La agresividad y la sexualidad, aunque obviamente existen muchos otros factores que inciden allí, pero estos son como los más importantes. La sexualidad, imagínense la sexualidad en un joven que está en este confinamiento y que aparte de eso está en pleno desarrollo con tantas preguntas, pero que tiene temor a expresarlas dentro del hogar, que tiene temor a decir qué está pasando, a que de pronto los papás no le hayan dado esa confianza, esa tranquilidad de poder expresarse libremente acerca de sus emociones. Entonces, es muy importante que hagamos esto también, que tengamos esto presente con nuestros jóvenes. Cuando hay violencia intrafamiliar, se ha desatado, dicen los medios, que en un 49% se ha desatado la violencia intrafamiliar. Eso hace, por eso dice la agresividad, hace que el aumento de ansiedad sea más fuerte, que nosotros desarrollemos más ansiedad cuando tenemos problemas familiares, cuando estamos con el cónyuge en dificultades o con familias. Acá hay unas cifras que nos muestran por qué la preocupación o la ansiedad, el 91% de ella es imaginaria. Imaginaria, tenemos un 95%, eso es un estudio en la Universidad de Connecticut, y también Earl Nightingale nos lo confirma en otro estudio que él hizo. Vamos a ver si más o menos redondeando las cifras nos da el 91-92%, que el 40% de nuestras preocupaciones no ocurrirán jamás. Hay un texto de Botero, está en PDF en internet, se lo recomiendo, buenísimo, es corto, es entretenido, se lo lee uno en un momentito. Se llama La preocupación, el mal de nuestros días. Súper bueno, que habla sobre esto, que uno vive preocupándose por cosas que no van a ocurrir jamás y que lo que uno anticipa, que se llama como ansiedad anticipatoria, lo que uno anticipa y todo lo que siente y todo ese desgaste emocional que sufre, ni siquiera se acerca o se asemeja a la realidad que uno se imagina, porque puede que incluso pase, es más, pasa de otro modo distinto a todo el que usted sufrió, imaginó, etc. El 30% tiene que ver con el pasado.
el 12%, o sea, el pasado, no estamos viviendo nuestro presente. El 12% son preocupaciones innecesarias sobre nuestra salud y el 10% son pequeñas y casi sin sentido o inconexas. Así que el 8% de preocupaciones a las que sí debemos prestar atención, a veces ni siquiera le prestamos atención y desgastamos el tiempo en otras situaciones. Entonces, ¿qué desata la ansiedad en los jóvenes? La sobreprotección. Cuando los jóvenes sienten que no les dan libertad de expresarse, de tener amigos, de sus salidas, de con quién habla, de qué contenidos ve, y esa persona los padres estamos como todo el tiempo allí encima de ellos, esto genera mucha ansiedad en los jóvenes. Su identidad sexual también genera mucha ansiedad en los jóvenes, porque ellos en esta etapa de la vida están desarrollando precisamente eso. Y hay mucha información en los medios, y ahorita con esto de la cuarentena, pues ahora casi todo es medios virtuales, entonces tienen mucho más acceso a ellos, mucho más tiempo también para ello, y allí es donde van a recibir mucha información. Si nosotros como padres no estamos atentos a esto, no damos la confianza para que ellos puedan establecer un vínculo seguro, pues van a recibir mucha información distorsionada y vamos a tener problemas en cuanto a esto de la identidad sexual. Ahora tenemos la identidad de género, que la identidad sexual es yo voy a, esa elección que voy a tener sobre mis gustos, sobre mis preferencias, y si yo voy a estar bien orientado, pues no voy a tener mucha dificultad con eso. Otra situación que causa mucha ansiedad en los jóvenes es que critiquen la expresión de sentimientos negativos. La palabra adolescente viene del término adolece, de por sí ya lo dice. Entonces, estamos con estos jóvenes que están en esta transición, que es hasta los 21 años, cuando sucede la mayor madurez cognitiva. Estamos con ellos que no sabemos, incluso los padres sabemos, a veces tenemos más dificultades. ¿Por qué? Porque nosotros, para unas cosas ellos son muy adultos, pero para otras cosas los seguimos tratando como niños. Y obviamente esto va a generar más confusión en ellos. Entonces, para la ansiedad hay algo muy importante. En el cerebro, para la ansiedad, todo es importante. O sea, cuando una persona está ansiosa, todo es importante. Cualquier situación, cualquier cosa que pase. La ansiedad tiene máscaras porque se puede esconder detrás de un miedo, pues puede esconderse detrás de una frustración, de un trastorno, de muchas cosas puede disfrazarse la ansiedad. Otra cosa con la ansiedad es que no busquemos evitarla. Lo peor que podemos hacer cuando tenemos ansiedad es decir, voy a evitar estar ansioso porque más se activa. Entonces, cuando tenemos ansiedad es permitir experimentar esas sensaciones, permitir sentirlas, permitir vivirlas. Podemos escribir incluso eso que estamos sintiendo, porque nos puede llevar incluso a ataques de pánico, que cuando ya tenemos un ataque de pánico, la ansiedad se nos ha salido de las manos. Entonces, ¿qué hacer? Podemos utilizar la relajación muscular progresiva. Hay un ejercicio de Jacobs que es desde los pies hasta la cabeza haciendo presión. Podemos, como les decía ahora, tomar nota para no ignorarlo, sino tomar nota de lo que estamos sintiendo, poder antes anticipar esa situación, tener como un lugar seguro donde nosotros nos podamos sentir tranquilos y que cuando, o sea, un lugar seguro mental es algo así como el lugar con el que más me identifico para sentirme tranquilo o que más me gusta. Por ejemplo, a mí me encanta la playa, entonces para mí mi lugar seguro es una playa, con arena blanca, con un sol brillante, con unas palmeras, con mi familia. Entonces, cuando puedo empezar a sentir esa ansiedad para no llegar a ataque de pánico o simplemente quiero relajarme un poco más, puedo pensar en mi lugar seguro. Y obviamente practicar los 8 remedios naturales. Los 8 remedios naturales está el ejercicio, está el tomar agua, está el tomar el sol y todos los beneficios que esto trae. Está la confianza en Dios, que es primordial. Vamos a pasar a la frustración y a definir lo que es la frustración.
La frustración es un sentimiento que se genera en un individuo cuando no puede satisfacer un deseo planteado. Mira, aquí en la frustración tenemos algo que se deriva de la frustración, que es la tolerancia a la frustración y que también tiene muchas máscaras porque se puede disfrazar de depresión. Incluso yo tuve una amiga en la universidad que cuando yo me di cuenta durante esos 3 años de maestría que cuando algo salía mal, ella o sea, algo no salía bien, no salía como ella quería, más bien es la palabra, porque aquí es un deseo no cubierto. Cuando no salían las cosas como ella quería, se enojaba muchísimo y entonces no le hablaba a nadie. Y entonces yo compartía habitación con ella y se sentaba en la ventana a mirar fijamente al horizonte. Y me había comentado en el intermedio de esos 3 años, en el segundo año, que había tenido intento de suicidio. Entonces, pues empecé como a preocuparme y yo decía, y a buscarle como la raíz a esa situación, de esa depresión, porque ese era el diagnóstico que me había dicho que tenía. Pero yo analizando dije, no, esta chica lo que pasa es que no soporta que las cosas no le salgan bien. Y resulta que esto se define o se ayuda a definir en la infancia. Y tenemos ahora muchos adultos haciendo rabietas con esa intolerancia a la frustración porque no pudieron o no supieron o no tuvieron una guía o no han tomado conciencia de que ya son adultos y que hay cosas que no salen como nosotros queremos, que estamos en un mundo imperfecto y que necesitamos ir como aceptando las cosas como llegan y aceptando más cosas en la vida para evitar esta frustración. Eso es lo que nos trae la frustración. Cuando no se satisface un deseo planteado. Y se reacciona obviamente a nivel emocional con expresiones de ira y de ansiedad y disforia. La disforia es como un estado de que yo me siento como inconforme, ¿sí? Inconforme ante la situación que estoy viviendo. Entonces, la frustración está provocada por una sociedad que nos pide ser lo que no somos y nos culpa de ser lo que somos. Tener mucho cuidado en cuanto a los mensajes que se venden en sociedad. El enemigo ha implantado miles de prototipos, de estereotipos de lo que nosotros deberíamos ser, de cómo deberíamos vivir, de cómo deberíamos comer, de cómo debería ser nuestra figura en las chicas, las adolescentes, todas quieren ser delgadas, porque todas en el colegio son delgadas, entonces vamos desarrollando anorexia, vamos desarrollando trastornos de alimentación precisamente por tratar de encajar en esa sociedad, que es una de las cosas que está definiendo el joven, precisamente la identidad social. Entonces, para yo poder encajar en esa identidad social, tengo niveles de ansiedad, poco nivel de tolerancia a la frustración porque no puedo encajar en esta sociedad. Entonces, lo que les decía, expresiones de ira. Tolerar la frustración es aceptar que no siempre podremos obtener lo que deseamos. Y esto a veces lo fomentamos nosotros los padres en la infancia, cuando le damos al chico todo lo que ellos quieren. ¿Por qué? Porque como a nosotros no nos dieron todo, entonces nosotros queremos que ellos tengan todo aquello que nosotros no tuvimos. Y allí es donde es muy vital que nosotros podamos mostrarle a nuestros hijos y mostrarle que las cosas no se consiguen así, que se requiere esfuerzo, que se requiere trabajo para nosotros poder obtener las cosas. Y obviamente que no siempre todo sucede igual. De la misma manera que aprendemos la ansiedad, bueno, casi todos nosotros lo aprendemos por reflejo, por proyección, entonces, así mismo como nosotros solucionamos las cosas, que cuando no nos sale algo tiramos el vaso, así el niño va a estar también, el joven también, el adulto también tirando el vaso en la casa, el joven en la calle. Entonces es muy importante también saber que la frustración es un estado transitorio, es algo que no va a durar para siempre, que es algo que gracias a Dios pasa. Entonces, saber qué hacer en esos momentos. Aquí tenemos otra píldora muy valiosa para la tolerancia a la frustración, que dice, estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses.
Aquí es donde viene el remedio fundamental para la tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aceptamos la situación, cuando nosotros aceptamos que no hay otra más que hacer, entonces, pues gracias a Dios podemos estar gozosos en todo. Pero mire que hay un componente vital para estar gozosos en todo y que está en medio para saber que esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Dice, orar sin cesar. Y esa oración debe ser una oración donde le pidamos a Dios que nos ayude a observarnos, a ver nuestros comportamientos, a saber cómo reaccionamos, como decía la hermana Zulay, bueno, ¿yo por qué estoy reaccionando? Yo me acuerdo que esa historia me la contó hace algún tiempo y me ha servido en algunas charlas, doctora, para ilustrar cómo nosotros a veces reaccionamos automáticamente ante situaciones de la vida y lo peligroso que puede ser y lo importante de hacer conciencia. Si yo ya sé que cuando a mí me atracan, yo me enfrento al agresor y que eso me puede causar un peligro para mi vida, entonces yo aquí en mi estado consciente voy haciendo un ejercicio de que cuando esto me suceda voy a actuar de modo distinto. Cuando yo me observo, cuando yo me miro, cuando yo hago una proyección mía, o sea, usted está en una discusión con su hijo, con su cónyuge, con su vecino. No en el momento porque ya va a ser difícil, pero sí de pronto en un momento, hasta el día de hoy hemos tenido muchas escenas de esas y muchas otras repetidas de cosas a las cuales reaccionamos. Entonces usted hace el ejercicio de ver como una película, de proyectarse fuera de ahí y de ver esa escena como si estuviera viendo una película. Usted ve esa escena y si usted fuera un vecino, un amigo, un familiar, o sea, si no fuera usted, ¿cómo reaccionaría? ¿Cómo reaccionaría o cómo le parecería la reacción que esa persona está teniendo? ¿Es normal? ¿Será que me falta hacer algo? Entonces, muy importante que en la oración nosotros le digamos, Señor, ayúdame a conocerme, a aceptarme, a ver mis errores, para yo poder dar gracias a Dios en todo lo que me pasa y poder aceptar la voluntad de Dios y poder que esa tolerancia a la frustración se aumente. Que esa tolerancia a la frustración que aparece cuando hay incomodidad, porque que me surge, me produce un grado de incomodidad que no puedo manejar, un grado ante los contratiempos, ante los problemas que me generan esa frustración y que a veces incluso esa frustración me lleva a la agresión de otras personas o a agredirme. Por ejemplo, la tolerancia a la frustración la podemos ver cuando no está bien desarrollada en trastornos como la tricotilomanía, que es las personas que se arrancan los cabellos, o de los que hacen cutting, que son los que se cortan. Y esto proviene precisamente de pensamientos automáticos. Entonces, ¿qué hacer? Número 1, dejar de controlarlo todo. A veces nos gusta o queremos controlar todo lo que pasa. A dónde va el esposo, a dónde van los hijos, qué tienen que comer y si no comen, entonces me siento frustrada porque soy mala esposa, porque soy mala hija, porque soy mala madre, ¿sí? Establece expectativas realistas, sé flexible contigo y con los demás. A veces uno planea, pero las cosas no salen como uno quisiera. Incluso los niños son un poquito fuertes en esto y aquí es donde uno debe enseñar mucho, mucho. Mire, la educación principal está en los niños y en los jóvenes para que ellos aprendan a ser tolerantes a la frustración. Porque la historia con mi amiga fue que cuando yo le dije, mira, a mí esto no me parece una depresión, a mí me parece más bien que tú no puedes tolerar la frustración de que las cosas no te salgan como quieren y como eres tan perfeccionista, entonces te hundes en eso. Así que casi que se puede decir que le dio otra regañadienta. Así que a mí que no me vengas con depresiones aquí, porque para mí esto es más que una pataleta, una rabieta, una cosa que tú no has superado y tú sabes, porque es psicóloga, tú sabes que eso viene de la infancia, así que devuélvete donde lo tienes que ver y donde lo quieres remediar, donde lo puedes remediar y puedes sanar esa parte y sales de esa situación. Bueno, después me dio las gracias por ese consejo y al día de hoy, bueno, gracias a Dios sigue estando muy estable. Practicar la frustración. Ustedes saben que se puede practicar la frustración para desarrollar habilidades para la tolerancia a la frustración.
Les voy a dar un ejemplo. Métase una piedrecita al zapato, camine con él media mañana, que usted sienta la incomodidad y que usted se pueda adaptar a eso. Eso es practicar la frustración y te ayuda muchísimo. Si hay una situación que te incomoda y quieres practicar la frustración, quédate expuesta a ella por un tiempo prudente y te vas a dar cuenta cómo ya la molestia cada vez es menos. Y por último, ante cualquier adversidad o contratiempo, acepta y confía en el Señor. No consultes a tu temor, sino a tus esperanzas y sueños. No pienses acerca de tus frustraciones, sino sobre el potencial que cada uno tiene. Recuerden que somos seres ilimitados. Somos seres ilimitados, ¿por qué? Porque salimos de un ser ilimitado, de las manos del Creador, de las manos que dice que todo en Él lo podemos, de las manos de un Dios omnipotente, que dice que no hay nada imposible para Él. Pero tenemos que ir a la fuente, tenemos que pegarnos de esa mano, tenemos que ir a donde podemos ser vencedores en todas las situaciones y donde nada nos va a causar ansiedad, frustración o miedo, porque nosotros estamos confiados en Él. Esta oración me encanta, yo me la he aprendido de memoria, este modelo de oración que está aquí, que ustedes pueden ver, me fascina, porque en esos momentos en los que he estado, que puedo llegar de pronto a desbordarme de ansiedad, que me siento frustrada porque tengo muchas tareas por hacer, por una cosa o la otra, la traigo a mi mente. Así que es muy importante el diálogo interno que nosotros tengamos. Por cierto, también tengo un libro que les quiero recomendar, que se llama El poder de las palabras, porque nosotros manejamos muchos diálogos internos que son los que nos llevan a exteriorizar un mundo de miedos y de ansiedad y de frustración en agresiones, en problemas familiares, en discusiones innecesarias y que finalmente a veces terminan en hogares destruidos y en hijos sufriendo, a veces otros terminan en la cárcel pagando condenas de años. Muchas cosas traen esos diálogos internos. Esa oración, este modelo dice: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia. Hermoso. Viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez, aceptando las adversidades como un camino hacia la paz, pidiendo como lo hizo Dios en este mundo pecador tal y como es y no como me gustaría que fuera, creyendo que tú harás que todas las cosas estén bien si yo me entrego a tu voluntad, de modo que pueda ser razonablemente feliz en esta vida e increíblemente feliz contigo en la eternidad. Espectacular. ¿Cómo les parece? Así que sí, vamos a continuar con las preguntas. Muchas gracias. Espero que esta información nos pueda seguir ayudando. Recordemos mucho la importancia de los diálogos internos. Perdón, yo le interrumpo aquí un momentito. Este es el libro, El poder de las palabras, para que ustedes pueden pedírselo a los colportores y así apoyamos el colportaje. Nosotros aquí en casa tenemos a María Fernanda que colporta, pero es muy importante que ustedes puedan encargar estos libros, ¿ok? Sí, es de IATPA, por supuesto, es de nuestra editorial, entonces ustedes pueden encargarlo. María Antonia es la autora, así que creo que Patrick es el mismo, ¿verdad? Patricia. Ok, bueno, yo me imagino que sí es. Vamos entonces a escuchar preguntas. No sé si el administrador puede leerlas en voz alta para que entonces podamos ir respondiendo si tienen alguna inquietud. Bueno, mis hermanos y mis hermanas que acabaron de tener la intervención, Dios les bendiga. De verdad que estos temas son muy importantes que tengamos en cuenta porque es algo que nos está afectando a todos. Todos no somos ninguno de los que estamos en casa o que estamos trabajando fuera en medio de esta pandemia somos ajenos a la problemática. Inclusive desde antes de que surgiera todo esto, pues había ya dificultades en las familias, ¿cierto? Pero ahora más se ha agudizado todo esto y como cristianos tampoco estamos exentos. Entonces vamos a dar
paso a la sección de preguntas, hermana Zuley, ¿cierto? Y la hermana Patricia. Zulay. Ah, bueno. Y la hermana Patricia pues ya terminaron como su exposición principal. Ahora, mis queridos hermanos, todos somos los dueños de esta sección. Así que yo espero que me pongan la manito así, la que yo les decía, que si lo están viendo por el celular, hay unos 3 botoncitos que dice más, y ya usted aparece como las 2 manitos, una que hace así, la otra así, para que me pongan la manito así, para yo saber que tienen una pregunta. También colóquenla por el chat, que el hermano Leandro estará disponible para hacer entonces esas preguntas. Antes de entonces bueno, mis hermanas, antes que ellos, ahí está el libro, muy bien. Antes de que ellos empiecen a hacer sus preguntas, si se animan, nosotros, o más bien yo, quiero empezar con una pregunta. Yo no sé si las voy a corchar, mentiras, no. Es algo que realmente, ahora que me dice la hermana Zulay que tiene una niña, no sé si es hija suya, hermana Zulay, que es colportora. No, es una joven que vive acá con nosotros, así que nos pueden ir y les damos el contacto de ella para que le encarguen todos los libros que quieran. Listo, no, yo creo que sí, porque vean, a mí también me ha gustado colportar y es algo que uno tiene como adentro, como es ese deseo de uno, Dios mío, como de ir y llevar el mensaje del evangelio por medio de un libro. Yo soy una de las que primero me leo el libro y después lo comparto, porque de esa manera tengo más, como que compagino más con la persona, ¿cierto? Y algo que yo quería preguntarles, hermanas, es precisamente eso, a los que estamos acostumbrados a hacer esa labor misionera, a los que estamos acostumbrados a ir a visitar a los enfermos, a los que estamos acostumbrados a ir a visitar a un familiar inconverso, un familiar que de pronto o un amigo que le estemos dando el estudio bíblico, porque yo sé que todos los que estamos acá somos misioneros de alguna manera, así sea que enviemos por el WhatsApp de los grupos cualquier mensajito, lo hacemos de esa manera, pero hay otros que nos gusta ir físicamente y ahora por esta calamidad no podemos ir físicamente. Entonces se suman 2 cosas, que no nos podemos trasladar hasta allá y que muchas veces por la, no sé, falta de pronto de manejar estas herramientas tecnológicas o falta de pronto de decir, no, es que a mí nunca me ha gustado llamar por teléfono o hacer una videollamada porque me gusta más el contacto físico. Entonces, ¿yo cómo hago para manejar esa frustración? O sea, realmente creo que muchos de los que estamos acá podemos estar sintiendo eso, no sé si sea yo solamente, pero yo quiero que de pronto nos dé como unos tipsitos o algo como una solución, como de que podamos decir, listo, vamos a ver si esto lo podemos solucionar de esta manera, o voy a hacer esta terapia porque realmente me va a hacer daño a largo plazo. Entonces les doy el paso. Ok, veo también una pregunta que tiene que ver algo así, menciona sobre la frustración y pregunta Vilma si se pueden usar las mismas técnicas que en la frustración. Me imagino que está hablando del miedo, de la ansiedad, ¿verdad? Ok, técnicas, hay muchas técnicas, pero generalmente se usan cosas muy similares. Lo primero que debemos tener en cuenta es que ojalá nos pongamos unos lentes distintos a los que a veces tenemos, porque miramos esta situación como una crisis, la mencionamos como un problema, la vemos como un desastre, cuando si decidimos verla como una oportunidad, si decidimos verla como un momento de tiempo en que el Señor nos está despertando, pues vamos a orar más y a someternos a decirle, Señor, muéstrame. Lo primero es reconocer que estoy frustrado, Señor, no sé qué hacer para hacer la obra misionera. Ese es lo primero que tengo que hacer, reconocer si estoy frustrado, si tengo miedo, si estoy ansioso. O sea, reconozco la emoción que estoy viviendo en el momento. Si estoy triste, si estoy enojado, ¿ok? En cuanto a la frustración, la otra sugerencia que nos dan es que debemos confiar en el potencial, yo diría más bien en las capacidades
que Dios nos ha regalado, ese potencial que tenemos, esas capacidades, tenemos que saber que las tenemos. A veces nosotros mismos decimos, no, yo no sirvo para nada, cuando realmente Dios nos da habilidades y hay que utilizarlas. Y aquí hago un paréntesis, y es que el que es bueno para hacer videos, pues haga la obra misionera haciendo videos. Sí, averigüe cómo los puede mandar, cómo subirlos a YouTube, todo. En Métase hay muchos tutoriales para saber cómo hacer un video atractivo, cómo hacerlo dinámico, qué fondos debo utilizar, qué colores puedo utilizar, cómo deben estar las luces. O sea, me empapo de lo que no sé y uso lo que sé. Si mi habilidad es hacer videos, entonces lo que tengo como base de conocimiento lo utilizo, lo potencio, ¿sí? Adquiriendo más información o conocimientos y lo pongo en práctica. Una de las cosas que más nos frustran a los seres humanos es saber que Dios me dice que debo hacer algo y no hacerlo. Dejo que se pase el tiempo y se pase el tiempo y no arranco. Tengo que arrancar. Así que tercera sugerencia es conocer mis limitaciones. Hombre, yo puedo ser experto en hacer videos para seguir tomando el ejemplo, pero si no tengo una tarjeta de video, pues no lo puedo hacer. Entonces ya tengo que decir, ok, me voy a limitar solamente a los videos en este celular sencillo que tengo y le pido a Dios la bendición y créanme que Dios nos da la bendición. Nos puede dar la bendición de hacer los videos sencillos con el equipo que tenga. Y cuando me lanzo, entonces, en una de los videos digo, hombre, qué rico que alguien que tenga, que me pueda apoyar con una tarjeta de video, me apoye para hacer unos videos mejores todavía que este. Miren, Dios tiene múltiples formas. Otra cosa es importante para superar frustraciones es, no nos tomemos a manera personal los eventos, las cosas, no lo hagamos a manera personal. Miremos que todos estamos viviendo y pasando situaciones, entonces simplemente hay que aprender a aceptarlas, ¿cierto? Si es parte de eso y es acepto lo que estoy viviendo. ¿Cómo aprovechar, por ejemplo, para usar los medios para el evangelismo? Mira WhatsApp, mira Instagram, mira Twitter, mira Facebook. Busca la manera como tú puedes llegar a la gente para que se cumpla el objetivo de Dios y no te sientas frustrado. Yo veo por aquí otra pregunta, no sé si... Sí, hay dos. Tengo dos preguntas en este momento. Okay. Y me parece muy importante de hacerlo un poquito más general, y es que los adolescentes y jóvenes en este momento de pandemia, ya que están en sus casas, pierden ese ritmo de hacer las cosas como las venían haciendo. Entonces se muestran perezosos, se muestran reacios a hacer las cosas, a despertarse tarde, a que todo les da pereza. ¿Qué hacemos en esos casos de que los muchachos perdieron la rutina y se acostumbraron ya a dormir hasta tarde, a no querer hacer nada, que todo les da pereza? ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, yo arranco un pedacito y creo que Patri también puede aportarnos un poquito, ¿cierto, Patri? Entonces, hay elementos básicos en familia que debemos tener en cuenta y es que hay que sentarnos en familia, hacer una reunión de negocios familiares donde están todos los miembros de la familia y construir un programa, un cronograma o una agenda de actividades dinámicas y variadas y que también sean del interés del adolescente, ¿ok? Lo otro es asignar responsabilidades y motivar el cumplimiento de esas responsabilidades con algunas cosas que se le deben preguntar al mismo adolescente. Bien, mi amor, entonces, ¿qué quieres tú hacer este mes? Ok, yo quiero barrer y trapear. Listo, amor. Si cumples tu responsabilidad, ¿qué quisieras que hagamos para que tú te sientas feliz y motivado de hacerlo? Miren que a un adolescente no le impongo con un adolescente converso. Lo otro es mirar nuestra actitud como padres, como adultos. Es que a veces los adultos lo que hacemos es quejarnos, lamentarnos, llorar. Necesitamos tener una actitud nosotros diferente porque la actitud se contagia. Así que si yo sonrío, ustedes no sé si les ha tocado vivirlo. Cuando uno sonríe,
usted empieza a reírse a carcajadas y casi siempre otros, sin saber por qué, empiezan a reírse. Tú bostezas y el otro también empieza a bostezar y sí, esa neurona reflejo. Pero entonces necesitamos tener una actitud distinta. Patri, ¿qué nos quieres aportar? No sé si Mari también Claro está que sí. adolescente. Claro que sí, es muy importante ante todo la inclusión, como dijiste tú, en la planeación de las tareas del hogar y establecer horarios y disciplina dentro del hogar, obviamente enseñando con el ejemplo, porque yo no puedo estar a mediodía con la pijama todavía queriendo que mi niño esté bien, listo, presto para sus clases y todo. No, ante todo el ejemplo y obviamente organizando lo que son las órdenes y la disciplina en el hogar. Es importante, gracias Patri, es importante que miremos que en esta época podemos ser un poquitico más flexibles sin perder algunos hábitos. El tener hábitos es muy importante, construirlos sin velar porque se haga. Jueguen más con su hijo adolescente, háblele acerca del horario académico y en el horario no académico, jueguen ellos también. O sea, no sigamos en lo mismo. Algunos de ustedes me dirán, hermana, pero nos toca trabajar homework. Está bien que trabajes en casa, pero trabajar en casa te da también la flexibilidad de sacar esos 10, 15 minutos para ir, recochar con tu hijo, hablar con él, mirar cosas, programar algunas actividades, abrazarle, hacer un juguito y llevar, pedirle a él que haga alguna cosa, hacemos una actividad en conjunto. Hay muchas cosas que podemos hacer, por ejemplo, esto de hacer postres o de hacer cierta comida o de aprender un nuevo arte o un instrumento. Hay que facilitarle a nuestros chicos también esos espacios y esos momentos para compartir. No todo el tiempo. Ellos están justo en la edad en la que quieren estar más con sus amigos que con papá y mamá, pero si tú te acercas y tu actitud es positiva, si es una actitud agradable, entonces Dios va a obrar también en ellos y los va a ayudar a darse cuenta que esto no es para siempre y que necesitamos tener una forma distinta de ver la vida. ¿Qué otra pregunta tenía mi hermano? Bueno, la hermana Diana, Diana Ochoa, tiene una pregunta, pero antes de que la hermana Diana la haga, primero le voy a dar paso a Leandro. Leo, dala tú y ya luego le damos el paso a la hermana Diana Ochoa. Sí, hay otra pregunta aquí en el chat que nos dice, yo creo que como seres humanos siempre estamos planeando y pensando en el futuro, qué queremos para nosotros o qué se viene. Y eso de alguna manera a todos nos va a generar ansiedad y temores frente al futuro. ¿Qué podemos hacer en esa situación? Si siempre vamos a tener como esa tendencia a pensar en lo que pueda pasar o lo que queremos que pase y que nos genere la ansiedad. Patri. Hablábamos precisamente de eso en la presentación y es de ser realistas con muy importante planear, pero desde centrados en siendo objetivos, siendo realistas con lo que nosotros planeamos. Incluso hay una teoría en nuestro libro, uno de los libros del año, que dice que la ansiedad es exceso de futuro, precisamente, pero si nosotros hacemos planeaciones dentro del contexto cristiano, en los planes de Dios, aceptando su voluntad, vamos a tener menos ansiedad y vamos a descargar esa carga, haga la redundancia, en los brazos de Dios. Porque cuando nosotros planeamos y decimos, como dijo Jesús, que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad, vamos a estar más tranquilos en ese aspecto. Vamos a poder respirar, vamos a poder poner esos planes en los pies de Dios y vamos a saber que si algo no salió como queríamos, no era la voluntad de Dios y nosotros vamos a poder avanzar con tranquilidad y siendo más objetivos en la vida. Déjenme compartir un párrafo del Camino a Cristo, la página 124, que está aquí en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2. En la página 484 dice, no es la voluntad de Dios que su pueblo sea abrumado por el peso de las preocupaciones. A nosotros nos inquieta y en ese mismo capítulo, escuchen cómo titula este capítulo, el número 50, dice la preocupación y la ansiedad. Ese es el título del capítulo. Y allí en este capítulo dice que nosotros no tenemos que preocuparnos por el futuro,
menos que nosotros nos olvidemos de todo lo que Dios ha hecho en el pasado en nuestra vida. Y también dice que en la medida en que confiamos y desarrollamos nuestra fe en el Señor, vamos a vivir menos angustiados, menos preocupados por lo que ha de acontecer. Bueno, muy bien, mi hermana. Le doy el paso a la hermana Diana Ochoa, que de cierto tenía una pregunta. Hermana Diana, ya tiene habilitado el micrófono. Puede hacer la pregunta tranquila. Bueno, más que una pregunta es aportar a lo que ya están diciendo. Yo también soy psicóloga y trabajo en el área educativa, y lo que estamos viendo ahora con este confinamiento sí son muchos procesos de ansiedad en los menores, en niños y adolescentes, y obviamente están pues ya repercutiendo en trastornos de ansiedad, trastornos de pánico y trastornos depresivos. Entonces lo que quiero es más que todo compartirles es una pantalla donde hay algunas recomendaciones para trabajar con los jóvenes y con los niños en casa para que podamos resolucionar este tipo de trastornos o este tipo de síndromes que se están generando en esta temporada. Y obviamente pues me pego y me alineo con lo que están diciendo mis dos compañeras de área, en que nosotros somos fundamentalmente la base de ellos. Y en la medida en que nosotros aprendamos también a controlar y a reconocer nuestras emociones, pues más fácil vamos a decirle a nuestros hijos cómo hacerlo también. Se está presentando mucho la desmotivación escolar, y es un factor fundamental. El ser humano por naturaleza necesita socializar, necesita el contacto humano, y es de lo que nosotros en este momento estamos teniendo limitaciones, y es la parte fundamental en los niños para su desarrollo. Entonces, utilicemos estos medios también para hacer encuentros con sus compañeros de clase. Yo en este momento lo estoy haciendo en el colegio donde trabajo, y lo que hacemos es reunir a los grupos y hacer un algo virtual. Entonces todos tenemos nuestro algo, compartimos, hacemos juegos, conversamos con las niñas conversan entre ellas, y es importante para ellas. Eso minimiza también esos niveles de ansiedad, esos niveles de depresión y de angustia que se están generando en este momento. Entonces, si me pueden permitir, les paso la pantalla para que puedan tomarle fotos los que están interesados, a los profesores para que puedan, y padres de familia para que puedan aplicar en casa. Claro, por supuesto, le vamos a pedir al que nos está colaborando que también te permita compartir pantalla. Mientras eso pasa, hay una pregunta que me gustó mucho. Dice, si me da miedo muchas cosas, ¿es porque tengo poca fe? O sea, ¿debo tener remordimiento siendo cristiano, sabiendo que me da miedo y no debería ser así? Zulay y Patricia. Bueno, hay cosas que el Señor nos dice que nosotros tenemos que tener en cuenta. Todo tiene una supuesta, entre comillas, explicación psicológica, pero definitivamente Dios tiene la última palabra, y nosotros sabemos que el Señor dice que en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera nuestros miedos, nuestros temores, ¿verdad? Es normal, mientras haya pecado vamos a tener miedos, pero el mayor miedo que los seres humanos deberíamos tener es a la perdición, ¿verdad? A no estar con el Señor. Y tiene que ver mucho con nuestra confianza. Si las historias que les compartí un poquito al inicio de la charla, y todas las demás que uno encuentra en la palabra del Señor, se da cuenta de que necesitamos aprender a confiar más en Dios, que en la medida en que yo más le creo a Dios y más confío en Él, menos temores voy a tener, menos miedos voy a tener. ¿Por qué tengo miedo a la noche o a la oscuridad si Dios está conmigo? ¿Por qué tengo miedo a la muerte si sé que después de que muera voy a resucitar para estar con el Señor? ¿Por qué tengo miedo a la enfermedad si sé la promesa de que Jehová es mi sanador? ¿Por qué tengo miedo a cualquier crisis que se pueda pasar si el Señor dice no temas porque yo estoy contigo, y no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo? La presencia de Dios en nuestra vida sí hace una gran diferencia. Mientras venga el Señor, todavía seremos imperfectos y todavía tendremos algunos temores, pero nuestros temores cada vez serán menos
y menos intensos, o sea, menos en cantidad y menos en intensidad, porque Dios sí hace la diferencia. Si no fuera así, entonces ¿en quién estamos creyendo? Dice el mismo libro, Mente, Carácter y Personalidad, página 487, muchos de los que profesan seguir a Cristo se sienten angustiados porque temen confiarse a Dios. No se han entregado por completo a Él y retroceden ante las consecuencias que semejante entrega podría implicar. Nosotros muchas veces nos soltamos nuestros temores porque a través de muchos de ellos manipulamos, controlamos, ¿sí? Tal vez a los que están a nuestro alrededor y porque tal vez no queremos nosotros mismos soltarnos y dejar que Dios haga la transformación. Dice, pero a menos que se entreguen así, o sea, totalmente a Dios, a menos que se entreguen así a Dios, no podrán hallar paz. Y la paz viene de la confianza en el Señor. Amén. Me uno a ese pensamiento y también podríamos agregarle, mis queridos hermanos, que debemos evaluar nuestros miedos. O sea, ¿qué tan reales son nuestros miedos o el miedo que estamos sintiendo? En esa parte, yo le puedo decir una vez más, no le agreguemos mal al mal. Yo, por ejemplo, me he cuestionado mucho esa parte de que si tengo miedo es que es falta de fe, si yo oro, si yo leo la Biblia, si yo estoy todo el tiempo en búsqueda de Dios. No, mis queridos hermanos, es normal, es natural que el ser humano experimente esas emociones. Es normal y natural es más, Dios nos las puso allí como medio de supervivencia. Entonces, recordemos que en la Biblia hubo alguien que dijo, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Así que allí podemos ver un ejemplo claro de que el hecho de que tengamos miedo no es falta de fe, o sea, no es que nosotros no nos podemos permitir tener miedo porque somos el pastor, porque somos líderes de iglesia, porque somos los papás, no podemos experimentar miedo porque esto es, o sea, si se supone que yo soy cristiano, se supone que yo soy una mujer, un hombre de fe, ¿cómo me voy a quedar delante de mis hijos o delante de mi familia? No. Podemos experimentar esos temores, esos miedos y obviamente llevarnos a los pies de Jesús y poder decir, como dijo este hombre, ayuda a mi incredulidad. Aquí en el libro Promesas para los Últimos Días, la página 146, dice, todos tenemos pruebas, aflicciones duras que sobrellevar y tentaciones fuertes que resistir, pero no las contéis a los mortales, antes llevad todo a Dios en oración. Tengamos por regla no proferir nunca palabras de duda o desaliento. Podemos hacer mucho más para alumbrar el camino de los demás y sostener sus esfuerzos si hablamos palabras de esperanza y buen ánimo. Dice también, es una desgracia tomar prestado el problema de la próxima semana para amargarnos la semana presente. Cuando lleguen las pruebas verdaderas, Dios capacitará a los humildes y obedientes para soportarlas. Cuando su providencia permite que llegue la prueba, Él proporciona ayuda para soportar cada situación que se presente. Así que nosotros contamos con la presencia de Dios, que es real, no es un cuento, no es un invento, es real. Además, como padres, no sé la persona que hizo la pregunta, si tú tienes demasiados miedos, tú tienes que mirar, ya lo mencionamos ahora al inicio, ¿de dónde es que vienen esos miedos? Lo más posiblemente, generalmente ocurre que son miedos aprendidos en nuestra infancia. Entonces tenemos que aprender, decidir, confrontar los temores uno a uno, ¿sí? En una técnica, esa técnica se llama aceptación y compromiso. Cuando yo practico la técnica de aceptación y compromiso, me doy cuenta, ok, este es mi temor, el origen tal, es que yo veía a mi mamá que veía una cucaracha, pegaba el grito y casi se desmayaba, y yo actúo igual. Cuando yo acepto, entonces ya hago un compromiso y es, ¿qué voy a ir haciendo para cambiar? Cuando yo voy dando el paso de la transformación, de afrontar mi temor poco a poco, entonces voy perdiendo esos miedos. O sea, tengo que trabajarlos también, ¿sí? Pero tengo que aprender a buscar y depender más del Señor, porque hay muchas cosas que solo en la presencia de Dios podemos superar sin necesidad de nada más. Y habrá otras,
situaciones, por ejemplo, si fui abusado, si tengo miedo a la soledad porque mis padres fallecieron cuando yo era muy pequeño o porque me abandonaron, si tengo ese tipo de temores, bueno, busquemos un poco más de ayuda para algunas técnicas nos pueden facilitar el proceso, ¿ok? Para superar. Amén, amén. Hermanas, hermanas y hermanos, tenemos una pregunta hacía rato, qué pena antes de darle el paso a la hermana Diana que nos iba a compartir algo. La hermana Nuri, no sé si todavía está por acá, ya alzó la manito, pero ya no la veo, o todavía está. Se nos fue la hermana Nuri. Mientras tanto, ¿qué tal si Diana nos comparte Sí, se nos fue la hermana Nuri porque ya no la veo. Pero entonces, bueno, ahora sí, entonces la hermana Diana que nos comparta lo que nos iba a compartir y ya luego entonces le damos el paso a Ley. Bien, les comento que en un momento estaremos compartiendo la información que la hermana Diana ha traído para nosotros. Estamos teniendo por aquí unos ajustes técnicos, entonces en un momento vamos a compartir la pantalla. Bien, entonces aprovechamos y les comparto también experiencias o técnicas o actividades que podemos hacer. En cuanto a lo que decía Zulay, precisamente el hecho de yo conocerme, que yo pueda conocerme, que pueda saber cuáles son mis temores y su verdadero origen, me ayuda en casa. ¿Cómo hacer? O sea, yo, por ejemplo, tengo 3 hijos. Estamos en edad infantil, que es María, que tiene 4 años. Tenemos a José de 7, que está la infancia, la niñez y la adolescencia, que es Pablo, que tiene 13. Entonces, ¿qué hago yo con ellos? Yo me observo y miro mis defectos de carácter. Esos defectos de carácter que son el sufrimiento, dice que es lo que más genera dolor al ser humano, nuestros defectos de carácter. Pero a veces ni siquiera sabemos que existen y vivimos con ese dolor sin saber de dónde viene. Entonces, ¿qué hago? Miro mis defectos de carácter, los acepto, me observo, miro de dónde vienen, los exteriorizo y les digo, chicos, cierto que yo soy como gritona, es más, nuestros hijos son nuestra proyección, ellos son los que más nos enseñan de los defectos de carácter. Nosotros estamos tratando todo el tiempo de corregirles esos defectos de carácter y qué bueno poder saber que son nuestros defectos de carácter que estamos proyectando a ellos porque ellos absorben todo de nosotros. Entonces, yo veo este defecto de carácter es mío o es de mi esposo y entonces les cuento la historia del origen de por qué gritan, de por qué reaccionan de tal manera y los cuestiono. Cuestionarse es muy importante, cuestionarme el porqué de las cosas. Los llevo a cuestionarse y a reflexionar para que esa verdad no sea mi verdad, sino que sea una verdad de ellos. Recuerden, la mejor verdad es la que sale de ti mismo. Entonces los llevo a que esa verdad, se adueñen de esa verdad, se empoderen de esa verdad y pueda haber cambios significativos y pueda ayudarles a mejorar en su estilo de vida. Entonces ellos dicen, sí, la abuela también grita un poquito y tú también como que gritas y entonces yo también estoy gritando, pero ¿cómo te parece eso? Les pregunto. Pues no me parece bien, está mal, son reacciones muy fuertes, a veces me hace sentir miedo. Entonces yo les digo, eso mismo pueden llegar ustedes a hacer sentir a otras personas y así se ven ustedes cuando repiten esas actitudes. Y ayudamos mucho a que nos podamos visualizar en esos espejos y poder cambiar y mejorar. De verdad, o sea, de raíz. Eso es muy importante, Patri. Gracias. María nos comparte y dice que a la pregunta que hizo el hermano acerca de los jóvenes, es muy importante, dice ella, dialogar con nuestros jóvenes. Dice, sentarnos a escucharlos, preguntarles qué piensan, cuál es su concepto sobre la situación global que estamos viviendo, qué sienten ellos, qué están experimentando, o sea, tratar de que ellos expresen lo que están sintiendo y de acercarnos un poco más a sus experiencias propias y particulares de la edad. Y, por supuesto, procurar asesorarlos ante ello, ¿verdad? Entonces, gracias, Mari, por tu aporte también, porque realmente nuestros jóvenes nos necesitan. Ahora, escuchen lo que dice aquí en este
maravilloso libro, la primera obra que tienen que hacer los presuntos reformadores, o sea, nosotros, consiste en purificar la imaginación. Si la mente se desvía en una dirección equivocada, debe ser obligada a volver y a espaciarse solo en temas puros y elevados. Cuando se vean tentados a ceder ante una imaginación corrompida, deberían huir hacia el trono de la gracia y orar pidiendo fortaleza del cielo. Con la fuerza de Dios se puede disciplinar la mente para que se concentre en las cosas puras y celestiales. Y aquí viene mi pregunta para ustedes. Como padres, a veces el primer regalo que le damos a nuestros hijos es un celular. Y el regalo que le damos no es ni siquiera para comunicarnos, no es para que la gente no diga que nuestro hijo no tiene y entonces yo quede mal. ¿Sí? Entonces, estamos nosotros llevando o facilitándole a nuestros hijos, poniéndole en su habitación un televisor para que el hijo esté encerrado todo el día, para que el hijo se la pase pegado del celular todo el día. Entonces, no estamos con ellos, nos la pasamos trabajando casi todo el tiempo. En el caso de aquellas madres o padres que se van a trabajar todo el día, algunos porque les toca, y hablábamos con mi esposo justo esta mañana, que muchas veces no nos toca todos dos salir a trabajar, pero el materialismo nos ha llevado a eso. Cada vez queremos, tengo un televisor, pero entonces quiero uno en cada habitación, eso requiere plata, y si necesito plata tengo que irme a trabajar más horas. Ya tengo unos tenis, pero entonces tengo que comprarme los que salieron. Ya tengo el celular, pero es que no me puedo quedar atrás porque ya llegó el otro, ¿cierto? Y todo ese materialismo, todo esto nos ha llevado a estar tan distantes de nuestros hijos, y es ahora que estamos juntos en casa cuando somos una cantidad de desconocidos en el hogar. No sabemos qué les gusta a nuestros hijos, no sabemos quién es su mejor amigo, no sabemos qué lee, no sabemos qué ve, y a veces nos ponemos a discutir, a pelear con ellos porque los estamos conociendo un poquito y no nos gusta muchas veces lo que estamos viendo. Y somos nosotros responsables en gran medida de lo que hacemos, de lo que les damos, de lo que les ponemos a su disposición, videojuegos que manchan su mente y que el enemigo utiliza para dañarlos, para practicar secutting, para hacer sexting con sus amiguitas por videollamada, para cantidad de cosas que antes les daña. Nosotros como adultos, además de orar y dejar que Dios nos transforme, necesitamos sentarnos a hablar con nuestros hijos y proporcionar en la casa más juegos de mesa, más actividades con ellos, como nos recomendaba Patricia, como nos recomendaba Diana, como nos recomienda Mari y como nos recomienda el Señor. Llenar nuestra cabeza de cosas o de elementos, nutrir la cabeza nuestra y la de nuestros chicos con elementos que los acerquen más a Dios y que sean puros. Todavía se puede. Usted dirá, pero es que en la televisión no hay nada bueno. Pues entonces miremos a ver qué pasos vamos a dar para ayudarles. Pero hagamos actividades, ejercicio, recetas, juegos, arreglemos lavemos el piso, recojamos toda la casa y nos ponemos una pantaloneta y lavamos el piso y nos echamos agua. Quiten todo lo que sea de valor que se les pueda quebrar y dejen que la sala sea una cancha de fútbol. O sea, dejemos que nuestros hijos también hagan actividades, así nos incomodemos nosotros como grandes un poquito, pero dejemos que nuestros hijos también puedan tener espacios y momentos diferentes. Muy bien, yo no quiero hablar todo el tiempo, así que... Bueno, mis hermanas, yo tenía una pregunta también que hacerles ya para dar como finalidad. Hay algo que pasa con los chicos o hasta con los mismos adultos, se puede decir. Como yo decía inicialmente, el hecho de que seamos cristianos y que seamos adventistas no estamos exentos de lo que pasa en el mundo. Y en la adolescencia no están exentos o no estamos exentos, quiero generalizar, porque aquí también tenemos adolescentes y jóvenes que no quiero que se sientan señalados de ninguna manera, sino que quiero que nos explique algo ahora que usted tocó el tema. ¿Será entonces que somos los padres o los adultos los que propiciamos de cierta manera el consumo de sustancias psicoactivas o el consumo de este material tecnológico, de estas redes sociales, de lo que usted decía, que de pronto malas prácticas que tenemos, porque no solamente se ven en los jóvenes o en los adolescentes, sino que también los adultos?
Entonces, ¿será que este confinamiento, todo esto ha generado que esas malas prácticas de la tecnología hayan salido de pronto más a flote y sean de cierta manera uno de los dificultades que actualmente estén, digamos, teniendo las familias? O sea, nosotros mismos propiciamos todo eso debido a que el regalo que le estamos dando a nuestros hijos ahora es un celular y que les genera mucha libertad para muchas cosas. Miren, la tecnología no es mala, la tecnología es una bendición. Ya Diana, te vamos a dar la palabra también. La tecnología no es, no es mala, realmente puede convertirse en una bendición, pero depende. Miren, yo en un tema que escuché de unos psicólogos argentinos, nada que ver con iglesia, nada que ver con espiritualidad, pero ellos decían, por favor, un niño menor de 13 años no debe tener un celular, pero nosotros al de niño de 5, 6, 7 años ya le estamos entregando el juguete para que juegue, cuando deberíamos enseñarle a jugar con los palitos, enseñarle a jugar con la tierra, enseñarle a jugar con armatodos, enseñarle otro tipo de cosas. Entonces, aunque no podemos echar siempre la culpa de buscar un culpable, tenemos que ser realistas, que nosotros no ahorita en el confinamiento, eso no es un problema de ahorita del COVID-19, es una situación que ya viene desde antes, que tal vez nosotros por tener entretenidos a los niños y a los adolescentes, les damos unas herramientas no muy buenas, porque yo digo, ¿cómo hay padres y madres que tienen hijos en la edad de adolescencia? Y sin embargo se han esforzado tanto por trabajar con ellos el hábito de la lectura, que por cierto hay un capítulo en este libro que habla de cómo formar hábitos, el hábito de la lectura en nuestros chicos y que lean cosas que los edifiquen y acerquen a Dios. Otros han desarrollado las habilidades, por ejemplo, las lenguas, de los idiomas, entonces siempre quieren estar aprendiendo, otros de arte, ¿cierto? Algún tipo de arte. Pero es ocupar, y no es que no lo tengan, pero ¿a qué edad? ¿Cuánto tiempo lo usan? ¿Qué ven nuestros hijos? Nosotros tenemos que tener acceso. Hay padres que le dan al niño y son padres tan permisivos, ¿sí? O negligentes que tengan hijo y se olvidan y dejan que el hijo haga y deshaga. Tenemos que ser cuidadosos con eso. Entonces no es tanto usar el término culpable, sino responsable. Como padres somos responsables delante de Dios por lo que hacemos o dejamos de hacer con nuestros hijos. Y ya ellos en la medida en que van creciendo, también en gran medida de acuerdo a las bases o fundamentos que les dimos, tendrán que ser responsables de sus decisiones. Diana, ¿qué ibas a compartir? No le han dado, denle audio por favor a Diana. Bueno, ¿ya me escuchan? Sí, ya. Miren, la tecnología, como decía Zulay, no es el problema es el uso que le estamos dando. Yo creo que la tecnología es maravillosa y mire lo que está pasando ahora, pues no podemos tener contacto ni acercarnos a otras personas, pero estamos todos conectados en este momento, ¿cierto? El problema de la tecnología es que como adultos no le hemos enseñado a nuestros hijos a utilizarla. Y ahora en este confinamiento es que me doy cuenta la inhabilidad de los jóvenes y de los niños para utilizar la tecnología de acuerdo a la necesidad que tienen. Ellos saben manejar el celular, el computador, saben cómo bajar una aplicación, cómo meterse aquí y allá, pero cuando los ponen a hacer un trabajo investigativo o cuando los ponen a utilizar Word, Excel, PowerPoint, no tienen ni la más mínima idea. No saben. O sea, están completamente perdidos. Y el permisivismo de los padres también. El celular y el computador se volvieron las niñeras de este siglo. O sea, se volvieron las niñeras para que yo pueda hacer otras cosas y ejecutar otras labores sin que mi hijo esté encima, distrayéndome o acosándome o molestándome y yo me pueda enfocar en lo que yo necesito enfocarme, ¿cierto? Entonces, esa es la gran dificultad. Sí es cierto que el celular no se le debe dar a ningún niño menor de 14 años. Listo, porque están expuestos a muchos riesgos que aún nosotros como adultos también estamos expuestos y muchas veces ni siquiera sabemos cómo controlar y cómo manejar.
sextorsión, ciberacoso, ciberbullying y otro tipo de cosas, ¿cierto? Entonces el problema fundamental sí, en cierta parte sí es de los padres, no por entregar el equipo, sino por no saber enseñarle a nuestros hijos a manejar responsablemente ese equipo. En internet usted encuentra una carta contrato que una madre le hace a su hijo para darle un celular y cómo debe ser manejado el celular. Y si ese contrato no se mantiene, el celular se le retira, ¿cierto? Hacerle entender a los hijos que el equipo le pertenece a papá y mamá y que simplemente es un préstamo que él debe utilizar de la manera más adecuada. ¿Listo? Entonces son herramientas que nosotros como adultos también tenemos que aprender a manejar para podérsela entregar a un menor que no siempre va a tener la responsabilidad y la capacidad del conocimiento para poder manejar este tipo de herramientas. Y es un trabajo arduo. Lastimosamente, dentro de los procesos educativos es uno del que nosotros tenemos que trabajar muchísimo y como terapeutas tenemos que manejar muchísimo en educar a los padres en este tipo de cosas. ¿Listo? Porque sí se está viendo la dificultad y la necesidad. Y de hecho, cuando, por ejemplo, estoy yo en mis capacitaciones virtuales, me he dado cuenta que ni siquiera los papás saben manejar la tecnología y se enredan, por ejemplo, para entrar a Zoom, a Meet y a estas cosas. Y es la niña intentando o señalando al papá y voltea y lo mira y el papá es por allá gritando como un loco sin saber cómo poner el audio, cómo poner el video. ¿Listo? Entonces, es una necesidad imperante que en este momento nosotros como adultos tomemos la responsabilidad de manejar estos equipos y enseñarle a nuestros hijos a manejarlos, porque ya no podemos evitar que esto se utilice. O sea, entramos en una era donde es indispensable tener un aparato de estos, por X o Y razón, ¿cierto? Y ser responsables emocionalmente también de lo que suceda con este tipo de aparatos, porque es otra de las situaciones fundamentales que están afectando a los jóvenes. Aquí Raquel les compartió las dos pantallas, o la pantalla del informato que les pasé. La primera son unas pautas que yo trabajé con los padres de familia para indicarles cómo empezar a trabajar en esta cuarentena y en casa. Y la segunda es cómo trabajar con niños en diferentes edades. Listo. Es fundamental que nos ubiquemos. Yo creo que el coronavirus generó algo maravilloso y la cuarentena también, y es volver a las raíces, volver a la familia, volver a crear los lazos que hace rato se perdieron y no precisamente por la tecnología, sino por lo mismo, por la necesidad de estar afuera, de suministrar, de ganar dinero, de tener más comodidades, una cosa, la otra, los padres salimos de casa y los hijos se quedan solos. Y ahora es el momento de retomar otra vez esa base fundamental de lo que siempre ha querido Dios, que es la familia. Entonces este es el momento más importante de retomar eso. Y aquí hay una pregunta que yo me estoy haciendo. La Iglesia Adventista tiene en estos momentos grupos de apoyo de profesionales psicológicos para ayudar a los padres a mejorar pautas de crianza y a mejorar y a manejar herramientas tecnológicas para educar a sus hijos, o lo está haciendo con los adolescentes, o tienen para procesos terapéuticos. Me hago la inquietud. Sí lo tiene. Se ha promocionado. De hecho, también la mayoría, yo diría que las profesionales que trabajamos con salud mental somos voluntarios. Yo, por ejemplo, atiendo personas, atiendo una sesión cuando tiene que ver con esto de confinamiento, de que están pues en depresión, en ansiedad, en estrés, en fin. Y hay muchos otros profesionales que lo hacen. De hecho, a un consultante no adventista que pues estaba sin trabajo, así que se comunicó, alguien le dio mi número y ensayamos con las líneas gubernamentales de atención y son un terrible caos. Definitivamente lo mandaron del timbo al tambo y nadie lo atendió. O sea, absolutamente nadie lo atendió. Entonces es triste saber que no hay esa atención, pero como iglesia estamos tratando, no será perfecto, no alcanzaremos tal vez a ayudar a todo el que se quiere ayudar, pero sí lo hay, gracias a Dios, y creo que la mayoría de los profesionales, y espero que tú también te unas, si no estás, Diana, para ese proceso de voluntariado de ayudar pues a quienes necesitamos y entonces, o a quienes necesitan de nuestro apoyo, de nuestra orientación. Por la gracia. Zuley, voy a hacer un cierre. Yo creo que lo fundamental es que nosotros como adultos seamos los que nos preparemos. La mayoría de las consultas en este momento son más de preocupación de los padres con respecto a los niños que de los mismos niños.
o de los mismos adolescentes, por no saber cómo manejar el tiempo en casa, cómo manejar la problemática emocional de los niños, por no conversar con ellos. Entonces la mayoría de las quejas son de los mismos adultos más que de los mismos niños, y se están estresando más los papás que los mismos hijos. Entonces es brindar ese soporte y ese apoyo. Es fundamental que como adultos nosotros sepamos cómo manejar las situaciones en casa para que estos niveles de ansiedad, depresión, frustración, pánico y todo lo que se está generando en este momento empiecen a disminuir en carga. Las quejas de los niños en estos momentos, y para los que son profesores quiero que lo tengan en cuenta, es: no quiero entrar a clase porque no le entiendo a mi profesor, pero más que no entenderle al profesor, es que cuando van a hacer la tarea, papá y mamá están alterados y no saben cómo solucionar. Entonces también hay que trabajar con papás y hay que trabajar muchísimo porque son ellos los que más desconcertados están por la carga que se les está generando en estos momentos, que ya no solamente es laboral, sino también académica y familiar, porque también tienen que asumir responsabilidades en casa. Entonces triplica el trabajo y el tiempo que tienen ni para dormir, apenas y para medio pestañear. Entonces hay que trabajar mucho con los papás, para los que son los que trabajamos en el área educativa, tener mucho en cuenta eso, porque la mayoría de los papás la queja es esa: no sé qué hacer con mi hijo, no sé qué hacer con mi hija, no sé qué actividades colocar. Entonces, esos papás que tienen pautas para trabajar, que les pueden compartir también a los padres de familia, a los que trabajan en el área educativa o para las personas de la iglesia. Eso es todo. Quedamos de la mano de Dios. Muchas gracias. Yo quiero aportar a esto diciendo: padres y madres, es sola hora de retomar la responsabilidad de la paternidad y la maternidad, que la hemos dejado a los abuelos, a la nana, a la vecina, al colegio, y es nuestra responsabilidad. Como estamos acostumbrados a estar por fuera, estar con los hijos 24 horas, 7 días a la semana, a veces se nos hace una carga cuando debería ser una bendición. Necesitamos buscar del Señor. Y hay alguien que mencionó algo que con esto creo que debemos ir cerrando por asunto del tiempo también. Dice, con respecto al manejo de los pensamientos deben ser disciplinados. Esto de pensamientos negativos, cómo estar alegre, cómo logro. Dios tiene respuesta para todos. Los pensamientos deben ser disciplinados. Dice el Señor: controlar la mente para que trabaje en la dirección de vida y según las órdenes emanadas de planes bien formados. De esta manera, cada paso que se dé será hacia el progreso y ningún esfuerzo o tiempo se perderá en seguir ideas vanas y planes trazados al azar. Hay cierto momento leí que Dios para todo tiene un propósito y que nosotros como padres, todo lo que hagamos debemos hacerlo con un propósito claro, nada al azar. Los pensamientos, dice, debemos considerar el blanco y el objeto de la vida y siempre mantener en vista propósitos dignos. Los pensamientos debieran disciplinarse cada día y mantenerse a punto como brújula al polo. Toda persona debiera tener blancos y propósitos y luego hacer que cada pensamiento de acción contribuyan al cumplimiento de aquello que se ha propuesto. Y termina el párrafo diciendo: los pensamientos deben ser controlados, debe haber una firmeza de propósito para realizar lo que se ha emprendido. Página 682, Mente, Carácter y Personalidad, volumen 2. Nosotros necesitamos meter a Dios nuestra mente para que el Espíritu Santo, dice otro párrafo, controle nuestros pensamientos, nuestras emociones y por lo tanto nuestras acciones. Amén, amén, hermana. De verdad que quedamos muy, pero muy agradecidos con ustedes, con la participación de todos, la hermana Diana, la hermana Patricia, que también nos ayudó muchísimo, nos han dado muchísimas bases. Yo creo que no terminaríamos nunca de hablar de este tema tan extenso y que nos está tocando tanto, porque como decía usted, hermana, que no es de ahora, solo que en este momento se agudizó más, de pronto se vio más, o salió a relucir más, o se dieron más cosas, pero es de siempre. Y como bien decíamos desde el inicio, con la ayuda de Dios podemos salir adelante, con la ayuda de Dios podemos salir de muchas situaciones. Entonces es solamente ponernos en los pies del Señor. Bueno, Amanda, Dios les bendiga. Quisiera terminar, para terminar diciéndoles también que una de las cosas importantes es la adaptación a los cambios y confiar. Lo que Zulay decía sobre los pensamientos, tener muy en cuenta esos diálogos internos que estamos manejando.
porque o sea, los decimos incluso sin darnos cuenta. Cuando yo digo tengo que estar en casa, genera una obligación, y la obligación de por sí ya me genera malestar. Yo por lo menos he implementado el quiero estar en casa para cuidarme, quiero estar en casa, ahora estoy en casa porque quiero cuidarme, no porque no puedo salir, tengo que quedarme aquí, eso me va a generar malestar. O sea, esos diálogos, la forma como nosotros decimos, desde la abundancia del corazón habla la boca. Entonces es muy importante que nosotros, en vez de decir que tengo, pueda cambiarlo por decir, bueno, estoy en casa porque la verdad quiero cuidarme y cuidar de los demás. Y saber, conocer que es un estilo de vida. O sea, parece que viviéramos con esa ansiedad precisamente, generando esa ansiedad de futuro, de cuando todo vuelva a estar normal, de cuando volvemos a salir, cuándo vamos a volver a no sé qué, cuando esto termine. Pero no está, con ese pensamiento dejamos de vivir el ahora, dejamos de vivir el presente y no invitamos a la paz mental ni a la paz en el hogar, tan importante para que esos niveles de ansiedad se conserven en el nivel donde debería estar, y poder generar en nuestros hijos motivación para ellos y para nosotros. Una motivación que los lleve a estudiar, que los lleve en estos libros, en el Ministerio de la Curación, Mente, Carácter y Personalidad, nos habla en la conducción del niño, nos habla de la importancia que nosotros todos sepamos el funcionamiento. Entonces, a ellos, bueno, vamos a sacar 1 hora, 10 minutos para verte usar tu celular, tu tecnología, para aprender de los mejores que se quemaron las pestañas para aprender, y sacar un video con una enseñanza bien nutrida de cómo funciona tu cerebro, cómo funciona tu hígado, cómo funcionan tus pensamientos, tus emociones. 40 minutos, 30 minutos al día, hacer que nuestros jóvenes se instruyan en eso, y obviamente también pues hacerlo nosotros, nos va a ayudar muchísimo a tener nuevas motivaciones, saber que es un nuevo estilo de vida y aprender a manejar lo que estamos expresando. Gracias. Muy bien. Gracias por haber estado. El Señor bendiga el distrito de Sabaneta y a todos los que estuvieron conectados desde otros lugares también. Y estamos para servirles. Diana, en este momento, como si nos conectáramos solo con un voluntariado puntual o focal, no tendríamos la oportunidad. Yo por lo menos escribí en mi Facebook que estoy dispuesta a atender, entonces hay personas, o sea, usemos nuestros propios medios para hacer parte de ese voluntariado, que nosotras que tenemos el conocimiento de Dios y tenemos a Dios en el corazón, podemos transmitir un apoyo no solo en la salud mental, sino en esa parte espiritual, que es la que realmente más se necesita en este momento. Muy bien, gracias por todo, el Señor les bendiga.